Hay tantos problemas en el mundo. Está la guerra en Ucrania, está el cambio climático, los problemas de inmigración, Lucho Jara volviendo a Chile. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos a todos estos problemas? No lo sé, no lo sé. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada de O! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Pedro. Qué bueno. Oye, te tengo una invitada. ¿A mí? A ti. ¿Me la tienes Invitada a mí? ti. Sí, porque vamos a hablar de una película de tu época y decidí acompañarme a mi asesora personal y familiar, doña Fernanda Perucci, o también conocida como Nani. ¿Qué tal? Hola, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Experta en Reality Bites. En esa onda. No sé Sí. si tan experta, pero una de las películas que más vi en mi adolescencia, yo creo. Y me di cuenta que hace tiempo que no la veía. Así que gracias por invitarme para poder volver a verla. Qué lindo, qué lindo. Empecemos por ahí, pues. O sea, la viste mucho en tu adolescencia y no te repetías ese año. Tú, Juan Carlos, ¿cuándo la viste? Yo no la vi en su estreno, pero sí la vi en los años 90. Debo haberla visto un par de años después, arrendada. No la vi en el cine. De hecho, ni siquiera me acuerdo haberla visto en cartelera. Pero sí me acuerdo de haber escuchado música antes de esta película, o que saltaran por la radio canciones que no estaban sonando, como My Chirona, que es un tema clásico, una escena clásica de esta película, que volvió a sonar, po. Que ustedes vuelven a sonar temas que aparecen por culpa de una película, y ese y otro par de temas más resonaron harto acá. Qué buena. Y buena Yo- película, a mí Sí, me gusta. yo la vi más viejo. Yo me acuerdo en la casa que Pero tú teníamos el VHS. pero tú recién eres viejo, recién. No, pero la vi ya estando en la universidad. Pero tenía la imagen de la carátula en la cara, siempre. ¿Mm? Y me la repetí hace un par de años atrás y ahora volví una nueva repasada. Y ahora, como teniendo más bagaje de película, le encontré todavía más cosas buenas. Como que cada vez que la veo le encuentro mejores cosas. Pero el pie forzado es el tema generacional de esta película. Sí, Año 94. El tema generacional de la película es bien importante, y hay que entender, yo creo que en su momento esta película no fue bien recibida, tampoco fue bien entendida o no fue bien valorada, porque hoy día, mirando atrás, estábamos en una etapa en que la generación de ese momento, para dejarlo claro, estamos hablando de la generación X, yo soy parte de la generación X, estábamos en una etapa, por decirlo así, como de decepción con lo que era Bueno, para nosotros en ese momento no era un concepto tan claro. El sueño americano, el que tú puedes llegar a lograr algo si te esfuerzas. Y que acá en Chile claramente se estaba imponiendo en esa época, una época post dictadura. Nosotros ya estábamos en democracia, pero lo que instaló la dictadura como sistema político y económico estaba rindiendo frutos en ese momento. Y además estábamos en pleno auge del capitalismo en Chile, y claramente en Estados Unidos ya era lo que estaba instaurado hacía mucho tiempo, pero nos estábamos dando cuenta que lo que nos habían prometido los viejos, nuestros papás, no era tan así, y además teníamos toda esta incerteza de lo que se venía, y creo que lo mencioné antes, lo que se venía en el año 2000, que era más que la fecha misma, era como una fecha de no certeza de lo que iba a pasar con nosotros como generación, qué es lo que íbamos a hacer una vez que saliéramos de la universidad, cómo nos íbamos a desempeñar. Si hoy día la gente siente que los cabros
sienten que, por ejemplo, no se pueden comprar una casa, que es una cuestión tan inalcanzable. Nosotros en ese momento lo estábamos esa es empezando mi a hacer. generación, ¿eh? Esa es mi Claro. generación. En ese momento nosotros nos estábamos empezando a dar cuenta lo difícil que era, que para nuestros papás tener una casa era como el objetivo fijo, y que todos nuestros viejos llegaron a tener una casa. Nosotros ahí estábamos saliendo al campo laboral, dándonos cuenta, oye, esta cuestión es más difícil de lo que nos están prometiendo estos viejos, ¿cachai? Y era... Y esta película de alguna forma lo refleja sin ninguna duda. Creo que es parte del tema, esta decepción. Y no sé si se vio en esos años cuando vio la película. La película más tuvo tono de película romántica que de una crítica social del momento, porque todavía no estábamos conectando todos los cables de nuestra relación con el mundo que se vivía en el capitalismo brutal de Estados Unidos, que nosotros lo estábamos empezando a vivir recién. Sí, de todas maneras, po. Pero acuérdate también que en esa época era como súper mal visto ser vendido, ¿cachai? Que hoy en día es como el opuesto. Todos los buenos quieren ser, toda la gente quiere ser influencer y que los patrocinen y ganar plata haciendo videos y mostrando lo que tienen y todo. En esa época no, pues era todo lo contrario. En esa época éramos como la filósofos, ¿cachai? O ir a comprar ropa usada, todo el movimiento grunge que había llegado a Chile, no sé, por el 90 y... Juanca, tú tenés mejor memoria, 94, 93, como que era esa onda lo que se estaba buscando, y creo que esta película como que resonó por un lado, porque para mí la película tiene como distintas visiones dependiendo de cuándo la viste, ¿cachai? O sea, yo la vi como adolescente y para mí significó una cuestión, después la vi, no sé, pues como cuando tenía 30 y significa otra cuestión, y ahora en mis 30 y todos, verla de nuevo significa otra cosa, ¿cachai? Como que le veo distintos aspectos, que lógicamente pasa con todas las películas. Pero como Ay, que me gustó eso de 30 y todos. Es como 30 y todos y más. Sí, pues como que En tu caso, más, pero... Ya, me voy a empezar. 30 y plus. Oye, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y siento que la película a lo mejor no le fue tan bien por lo mismo, porque trató de ser esa película que era como anti-establishment, por así decirlo, y terminó siendo full establishment. ¿Cachai? Onda Gap, 7-Eleven, Coca-Cola, Sí. BMW. Pero es que a mí me gusta eso, esa película, porque yo creo que con la distancia se nota los puntos claves que está tratando esa película en los contrastes de generaciones. El tema de que los papás sean más homofóbicos, que los papás estén todos divorciados, que no sé, que tengan otra ética del trabajo, de que el momento en que le pierde la pega, como que en vez de apoyarla es como, ya búscate una nueva cosa y empezáis de cero. Hace que hoy en día podamos verla con distancia, y cuando se está viviendo en el momento es más difícil como que comprender. Creo que se adelantó un poco, o mejor dicho, sacó una muy buena fotografía de la época. Era la forma de sacar fotografías de la época, a través del cine, a través de la televisión, que hoy día nosotros podemos tener identificado todas estas culturas, todas estas formas de ser de las generaciones, porque tenemos una interconectividad, tenemos unas redes sociales que nos permiten hacer eso. Cuando miramos las redes sociales, nosotros podemos identificar perfectamente el segmento al que está dirigido el contenido. ¿Está ahí? Antes no existía eso. No existía, y empezaron a aparecer este tipo de producciones audiovisuales como un poquito denunciando, o no ni siquiera denunciando, sino que poniéndolo en el tapete. Esto existe, pero existe hace rato. Existe hace rato y no propone solución, porque no sabe la solución. Pero no, pues que precisamente eso era lo que yo decía al principio, de la incerteza de lo que se viene. Creo que el año 2000 era como un deadline, pero no tenía que ver con el año, sino que simplemente era un hito que no nos permitía ver más allá, pero era como una forma de representarlo. ¿Cachai? Que los boomers, o la generación boomer, que es la que yo creo que está menos, ¿cómo se dice? Documentada como estamos nosotros ahora. Nosotros somos una generación que igual tiene muchas fotografías, tenemos cosas en recuerdo, tenemos videos, cosas así, pero la generación boomer no. Entonces no teníamos este registro de cómo la generación está empezando a cambiar.
Y esta película es eso, uno de esos testimonios. ¿Cachai? Claro. La generación boomer, que es como la generación que viene que es la que viene después de la Segunda Guerra Mundial, son los que crecieron con esta promesa de estar trabajando duro y seguir reglas y vaya a tener una vida buena, ¿cachai? Vaya a tener una vida mejor. Y era como una cuestión que se transmitía generacionalmente, pero eso nunca se cuestionó hasta que empezó a llegar la generación nuestra, que sí lo empezó a cuestionar, decir que esto no es tan fácil, la gente no se casa y vive toda una vida feliz, sino que muchos de esos matrimonios terminan en divorcio, y acá, años 90, empiezan a aparecer estos testimonios. Obviamente que de mucho antes ya habían películas que presentaban esto, pero acá el quiebre generacional está muy representado y busca ponerlo como un tema de conversación. Y son varias las películas que aparecen acá. Esta es la generación grunge, ¿cachai? La generación grunge, desesperanzada, que no le gusta el trabajo, no le gusta cualquier trabajo, sino que quisieran realizarse, porque a los viejos no les importaba eso. Les importaba... Mira, una de las cosas que antes era común era tener una pega y ojalá pasarte la pega, o sea, pasar en la pega toda la vida. Si estáis 30, 35 años en esa pega, eras una persona exitosa, era como tu objetivo de vida. Hoy día ya esa weá no existe. Acá se empezó a romper. Sí. Claro. Y de hecho, Troy lo dice en la película, cuando se pelea con ella. Le dice, bueno, ¿qué querís? Que agarre una pega, trabaje hasta que me cuelguen las bolas y tenga cáncer testicular, más o menos. Igual que mi papá. Dice, igual que mi papá le dice. Y una de las cosas que empezó esta generación, la generación X, una weá que empezamos nosotros, me voy a sumar, es a la puta ansiedad. Nosotros empezamos a generar, a partir de nosotros empecé a generar toda esta weá de la ansiedad, ¿cachai? Claro, porque crecimos con un futuro lleno de promesas de tecnología, de avances. Si nosotros empezamos a ver los avances tecnológicos como los conocemos hoy, hemos pasado por todos estos avances tecnológicos. Pero cuando se va acercando la adultez, te empiezan a aparecer todas las ansiedades de qué voy a hacer, ¿cachai? Ahora ya es una cuestión brutal, ya para qué vamos a hablar como es ahora. De hecho, no hablemos mucho de eso porque podemos generarle ansiedad. A gente que podría estar escuchando esto. Sí, de todas maneras. Igual, sí. Hay una cosa interesante que también, si bien los yuppies o los yappies venían de antes, igual a esta película le pega una repasada, creo que de forma muy inteligente. Porque, bueno, Ben Stiller es quien dirige y él mismo decide castearse como el yappie, pero es como el hombre corporativo buena onda, el que está como más preocupado, pero en verdad al final es como la misma mierda con distinto olor, si se puede decir. Como que de hecho hay un momento de diálogo en que dice, cuando se transforma el arte que está haciendo la Winona Ryder así en un producto más como MTV pero al peo, y como le dice, no, esto es como el avioncito para los cabros chicos, tenemos que ponerle el pedacito de carne, el meatloaf, hacerle como el avioncito para que se lo coman, y ahí como que va a entrar el arte. Como que esa cuestión no le cabía en la cabeza al personaje de Winona Ryder, si ella quería hacer otra cosa. Sí, porque igual te demuestra que el personaje de él no está como en el nivel intelectual que están ellos, ¿cachai? Cuando le empieza a hablar a la salida del bar, cuando se pelea con Troy, le dice, ¿cómo se llama este el de la corte que hacía malabarismo y no sé qué, ¿cachai? Como que sí. todo lo que dice no bufón, no tiene... se llama bufón. Claro, le dice claro, ¿cachai? Entonces es un gallo que no tiene como mucha cultura o no está al nivel cultural que ellos sienten que tienen ellos, ¿cachai? Por lo menos Winona Ryder y Ethan Hawke, ¿cachai? Que para mí ellos son como... Para mí son la misma persona, una es masculino y otro es femenino, ¿cachai? Qué interesante esa visión. Los dos para mí parece, porque yo antes pensaba, sí, no, que el amor y la Winona, qué bueno que se te con el Ethan Hawke y la wea, spoilers, lo siento, han pasado 30 años. Y después la vi de nuevo y dije, oh, la buena luce, ¿por qué no se quedó con Michael? ¿Qué onda? Si él como que le ofreció todo y se llevaban bien. Y después que la vi de nuevo ahora, me di cuenta, man, los dos son lo mismo, una versión femenina y una masculina, que creen que el mundo les debe pleitesía porque son inteligentes. Uno ni siquiera terminó la universidad, pero se cree, ¿cachai? El hoyo del queque. Y la otra porque salió valedictorian de la universidad, creen que el mundo les debe todo.
Y cuando ella se va al hoyo, termina igual que como ella le dijo a Ethan Hawke en un minuto, que tú no haces nada, te vas ahí echado viendo tele, fumando. ¿Y qué hace ella en el periodo cuando le dio la depre o cuando perdió su pega y todo eso? Tirada en el sillón, fumando, viendo tele, hablando por teléfono, ¿cachai? Que a mí lo que me gusta de eso, claro, es muy interesante esa visión de que son los dos personajes. Claro, yo lo tiraba por el lado de que Ben Stiller, el personaje de Ben Stiller, el Yuppie, por muy buena onda que sea, nunca deja de ver el mundo de una perspectiva comercial. Entonces, todo lo que cualquier persona hace, lo va a pensar cómo lo puedo producir, cómo lo puedo vender, cómo lo puedo marketear, cómo le puedo poner un enrape bonito y vendérselo a la gente. Mientras que los otros dos no están en esa sintonía. Pero eso de que son lo mismo, claro, cae de cajón, porque ellos se logran entender los personajes se logran entender a un nivel profundo. Ahora, si tú me dices que son en verdad el mismo personaje, bueno, Te explotó la cabeza, dilo. me explotó la cabeza, sí. Cuidado que tenía el gato atrás. Sí. No me vayas a... Oye, a mí me parece interesante ese análisis, me gusta mucho. Creo que lo tenemos que debatir más cuando hablemos de los personajes como tal, cuando entremos a picar ahí. Yo encontré notable que la película es bien ahora verla me produce mucha nostalgia y siento que por lo mismo es una película nostálgica y es como termina siendo una advertencia, como decirlo, es como algo que es bien cíclico, que lo que pasó en esa época se volvió a repetir 10 años después, se está volviendo a repetir ahora. Todas estas cosas de que una generación siente que tiene la verdad, ¿cachai? Y que otros no la tienen, o culpan al sistema de cuestiones que sienten que está mal para ellos, ¿cachai? Y acá está claro que los personajes sienten que el Ben Stiller, que este corporativo, que se mueven en las esferas, no está al nivel cultural, pero tiene acceso a cosas que ellos quisieran tener y que a esa tranquilidad, tanto como económica, como esta paz mental de no tener ningún problema, como el meme el dinero no compra la felicidad, que es una frase que solo puede decir alguien que tiene plata. que tiene mucha plata, Sí. ¿cachai? Y eso va a seguir pasando. O sea, podemos hacer esta misma película o estos mismos temas los podemos mostrar. De hecho, es una película muy actualizable. En cuanto al... Se podría hacer esta misma historia de nuevo con la generación actual. Sería una mierda, porque ya lo vimos, ¿cachai? Porque en realidad también siento que cualquier actualización de una película tan buena es una mierda, pero bueno. No creáis, Juan Carlos, pero lo que pasa es que sí, lo que es inigualable son los problemas propios que tenía esa generación. Y yo lo igualo mucho en la época por los temas que trata. Yo hablé de la película Rent. La película salió en el 2005, eso sí, pero el musical es del 95. Hay capítulo, está bueno. Hay capítulo de Tic Tic Boom donde se habla de Rent. Rent es un musical que sale el año 95, donde toca los temas del VIH, toca los temas del artista que quiere hacer el documental filmando su vida y filmando a sus amigos, el problema del desapego que tienen con la generación de sus padres, la idea de querer ser artistas, todos los puntos de Rent conectan también con Reality Bites, que es de un año antes. Entonces como que recoge el espíritu de la época. Y por de eso todas maneras, es muy... es tan... A mí me voló un poquito la cabeza cuando vi, porque como que empecé a anotar puntos, como siempre hago en las películas, y era como, oye, esto lo tiene, esto también lo tiene, esto también lo tiene, esto lo tiene, esto lo tiene. Y además, vi mucho cine en Ben Stiller, un buen actor. Quiero que desarrolles eso. Fíjate que no me voy a... Cuando ya Winona Ryder pierde el trabajo y empieza a buscar, por ejemplo... En la última entrevista de trabajo que tiene, ella la acompaña al ascensor. La mamá de Ben Stiller. ¿Es la mamá de Ben Stiller? Sí. No sabía, buen datazo. Se cierran las puertas del ascensor, literalmente se cierran las puertas y empieza un descenso. Y yo encontré esa toma maravillosa, dije, pero acá te está transmitiendo algo con pura cinematografía y con 2 pesos. No necesitas más para transmitir una idea. No te la tenían que pegar con un tortazo en la cabeza. Buena Bey. Toda la razón, me gustó esa, sí. Y también, y reafirmándole, por ejemplo, la idea, ahora que me volaron la cabeza con que son el mismo personaje, el Ethan Hawke con la Winona Ryder, hay muchas transiciones que son uno fumando y empieza el otro a fumar. O dejando el cigarro. Y el otro levantándolo, claro. Sí, sí.
Sí. Entonces, es como lindo ver que se puede reflejar una época a través también del mismo lenguaje. Y a propósito de la música, creo que Ben Stiller ocupa mucho las letras de las canciones para también contar algo. O sea, por algo pone Baby I Love Your Way, el momento candente, por ejemplo, My Sharona. No, cuando pone... Tantos temas. No sé si vamos a hablar de música ahora en este minuto. Dale, sí, de la dale, película, dale. pero esa escena, o sea, no es la escena, pero ese como muchas escenas, no sé cómo se dice en español, de cuando está la canción de U2, ¿Ya? Eso está ¿cachai? más al Cuando final. claro, cuando está más al final, porque igual tiene la película varias de estos tipos de mix de escenas que con buena música, pero esa canción fue, pero, o sea, esas escenas son para cortarse las venas, weón, y con esa canción más encima, muy, o sea, ¿qué te quiere decir Ben Stiller con las letras de las canciones? Todos los ratos no hablados de la película. Y la selección de la canción, el tono de la canción, aparte de la letra, me refiero al tono musical, la vibra que tiene, Sí. está muy bien seleccionada para el momento. ¿A qué voy con esto? My Sharona yo creo que es un punto aparte, la aparición de esa canción, que va más allá de la nostalgia o el chiste. Siempre yo he sentido que como que los musicales, para poder tratar de explicar mi idea, lo que tengo en la cabeza, es que siempre los musicales encapsulan momentos como bien mágicos con canción y baile que no se producen en la vida real. ¿Cachai? No es realista cuando lo vemos en un musical. Pero un recurso. A no ser que vivas en la casa Perucci. Claro, puede ser. O de la Fran. Hola. Saludos, Fran. Saludos, Fran. Amo tus podcasts, episodios. Ya, pero igual es un recurso hermoso, es una forma muy linda de hacer cine, una de las grandes formas de hacer cine. Pero me gustan estas escenas como My Sharona, que representan momentos que a mí me gustan de la vida real, de la vida cotidiana. Que es alguien escuchando música en la calle vibrando. Cuando veía un compadre, un headbanger que va escuchando metal con su audífono y lo veía haciendo air guitar, ¿cachai? Guitarra en el aire, o tocando batería y nadie sabe lo que está escuchando, pero va vibrando. O de repente está en, no sé, en la playa y alguien está escuchando música al aire y más de una persona empieza a vibrar con la misma canción. A mí esas representaciones del uso de la música me gustan mucho. Y esa escena es como súper genuina en eso de ponerse a bailar, ¿cachai? Con música que está dentro de la propia película y sale muy rico, muy bonito ese momento. Le pone mucha energía, güey. Muchísima. Y otra escena también, cuando Vicky y Lainey están en el auto, cuando tira el cigarro, cuando la primera vez que aparece Michael, también ellas dos van cantando en el auto. I got my toothbrush. Ay, bueno, ¿quién no va así en el auto cantando con un amigo? Claro. Súper natural, con una música exquisita, te ponen, ¿cachai? Como que yo siento que Ben Stiller me puso en el auto con ellas ahí, fumando un pucho, ¿cachai? Ventana abierta. Viviendo la vida, loca. Sí. Como decís tú, Sí. como Ben Stiller como director, a mí en esta película me pone en las escenas, ¿cachai? Me pone ahí en el living jugando con los amigos, me pone arriba del techo. del edificio fumando un pito con los amigos, ¿cachai? Al final del día. Sí, no, Bueno. es súper bueno el trabajo de Ben Stiller y no, yo creo que como director, no sé si él dirige el Walter Mitty, ¿cómo se llama esa película? Sí, La dirige Walter él Mitty. también, que es muy bonito también, pero como que se le da poco crédito y es generalmente más conocido por actor. Sí, pero tiene una serie muy buena en Apple TV, se llama Severance. Ah, ¿de él? Sí, po. Sí, es creada por él y dirige hartos capítulos. De hecho, dirige los mejores capítulos. Yo vi la primera, que sepa. yo vi la primera temporada y Sí. la primera temporada es muy buena. Sí. Ya tiene que ver la segunda porque es del mismo nivel y se pone más densa todavía. ¿Y sabéis qué otra tiene? Tiene una, se llama Escape at Dannemora, que es de un hecho verídico que sucedió en una cárcel aquí en Estados Unidos, en alguna parte. Y un one que está preso, como que se engatusa a una de las guardias para escaparse. Y es una serie, me parece que son 3 o 4 capítulos. Bueno, buenísima. Si la pueden ver, yo la vi en HBO Max. Puede que esté ahí todavía para ustedes, pero búsquenla. hay que Muy buscarla. buena. Escape at Dannemora se llama.
Ya, pero sí, Buena ese es Ben Stiller. recomendación. Pero en todo caso, yo siento que el estilo de esta película, lo que hizo Ben Stiller, es muy anclado en la generación de los 90 y la generación MTV. O sea, la forma de la película es muy MTV. Sí. De hecho, la película misma se burla un poco de las formas que tiene MTV para hacer este documental o Sí, la presentación del documental. Pero la película está hecha de esa misma forma, tal cual, ¿cachai? Como que ocupa todos esos recursos del gancho rápido, de los cambios de cámara rapidito, del videoclip. Pero está bien, no lo digo como crítica. Es lo que tenía también a mano. Porque no, ¿Ustedes no- vieron Singles? Sí, por supuesto. No, yo no. ¿Y cuál es la otra? Empire Records Sí, También. es así. también. Ya. Para mí, porque para mucha gente. Esa ha sido candidata a ser hablada también. Continúa. Sí. Para mí, yo sé que hay mucha gente que no le gusta Reality Bites, que prefiere Singles, ¿cachai? No, esta es la película de Generación X. No sé, Juanca, ¿qué pensáis tú? No, es que esta es la película más grunge que hay. Yo creo que una vez en una conversación que tuve con otro panel, me recuerdo que estaba Diego, no recuerdo quién más estaba, pero lo da lo mismo. Alejandro Huerta. Estaba Alejandro, exactamente. Yo dije, hay muy pocas películas grunge, hay muy poco cine grunge. De hecho, me parece que se hizo muy poco. Y cuando yo hablaba de eso, cuando dije esa frase, no me refería a que no hubieran películas de la época del grunge y con música grunge como género o estilo musical, sino que con el espíritu grunge de esta juventud desesperanzada que no sabe qué hacer, ¿cachai? Que es precisamente esta película, Reality Exacto, Bites, ¿cachai? Exacto, y ese era mi punto, porque para mí Reality Bites, a pesar que no tiene música grunge, como es Singles, ¿cachai? Que no solo tiene música grunge, pero sale Eddie Vedder, Chris Cornell, Alice in Chains, o sea, Es más actúan en producto. la película, ¿cachai? Más producto. Más grunge no se puede, ¿eh? ¿Cachai? Pero la película no es grunge, porque también es una película como de gente más grande, que ya estaba trabajando, que estaba en otra. En cambio, Reality Bites es gente que recién venía saliendo de la universidad, recién estaba como viviendo este mundo real, ¿cachai? Se vivía como esa suciedad, ¿cachai? Esa raspeza que tenía el grunge. Y para mí, por eso Reality Bites, a mí personalmente me gusta mucho más como película que representa el grunge o mediados, principios de los 90, más que Singles, ¿cachai? Y con Empire Records ya te va demasiado lejos para el 2000. Por eso a mí me gusta más Empire Records, yo creo. O la siento más propia. Y aparte que es una comedia, es mucho más liviana. Mira, yo siento que Sí. Singles y Empire Records son películas mucho más livianas, son más comedia, son Sí. más tienen el toque más romántico. Esta película que estamos conversando ahora, Reality Bites, tiene un toque romántico, un concepto romántico, perdón, un motor romántico que mueve la historia de alguna forma, pero no es eso, ¿cachai? Tiene crítica, tiene masa que la convierte en otra cosa. Por eso digo que esta película es mucho más grunge. Yo creo que hay películas grunge. Después de ese momento, yo haber dicho esa frase, me quedé pensando, ¿qué otras películas grunge existen? Creo que más que Singles, Clerks es más grunge. Trainspotting es mucho más grunge. Te iba a decir- Hasta el Club de la Pelea es más grunge. Te iba a decir que el guatón este de Clerks tiene ese espíritu. Sí, Las totalmente. películas de los 90. ¿Cómo se llama Kevin Smith. Kevin Kevin Smith. Smith. Qué flaco ahora. Sí. Es que todos se venden, pues sí. Sí, pasa. Ya, pero eso, yo creo que eso es salud. Me imagino que ese se tuvo que corchetear o algo. Le dijeron, ¿sabes que usted baja de peso o se muere? No, pero igual el gallo ha sacado, no sé, pues, no sé cuántos Mallrats tiene o cuántos Clerks ya ha sacado. Ya está como en Clerks 8, me imagino, una wea así. Ya, bueno, algo que no sabía la Winona Ryder de nuestra película era que tú puedes venderte al sistema, recibir plata y hacer lo que tú quieres. Haces lo que tú quieres, te quedas sin plata, entonces de nuevo se hace lo que quiere el sistema. Te vuelves a vender, recibes tu paga y vuelves a hacer lo que tú quieres. Que yo creo que muchos terminan haciendo eso. Es más o menos eso. Es como decía Scorsese, una para ellos, una para mí. Claro. La sabiduría de los boomers. Oye, y los personajes, a mí me encantan como, porque no es un trío de personajes, una cuadrilla. Son 4 amigos más el externo que Ben Stiller. Claro. Sí, considerémoslo, porque igual el personaje de Steve Zahn, el que se declara homosexual y sale del closet en la película, es parte de este grupo de amigos, pero creo que es su personaje o la importancia que le dan en la historia
o está al nivel o es menor que la participación de Ben Stiller. Es que está De más todas maneras. para poner contexto, yo creo, porque creo que lo que quiere hacer ese personaje es mostrar la distancia que respecto a la homosexualidad entre la generación nueva y la generación antigua. Pero no es suficiente. Me queda corto, ¿cachai? Como que yo, Ya. viendo Reality Bites, quiero que sea una serie de 10 episodios en Netflix, ¿cachai? Porque Pero- quiero saber de él. ¿Dónde vive? Como que no sé, ¿vive con los papás? ¿Vive con ellos? No vive con ellos, vive con sus papás todavía. ¿cachai? Nani, pero eso tendría que ser como de la época, ¿cachai? Porque No, si tú pero- me tiráis una serie de hoy día a los Reality Bites, No, puta, tenemos un estoy diciendo montón. en esa época, ¿cachai? Como Ah, que me ya. hubiese gustado que hubiese sido una serie, no sé, po, a ver, como en esa época, que hubiera, no, que la serie era más larga en esa época, ¿cachai? Como Dawson's Creek, El no sé. príncipe del rap. ¿Cachai? no sé. Pero una serie así como dame 10 episodios porque quiero conocer a Steve Zahn, ¿cachai? Quiero conocerlo, quiero saber su vida, quién es el mino con el que está él al lado en el diner, ¿cachai? Cuando ella va a preguntarle, quiero más de Vicky, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Qué onda ella? ¿Qué es su mundo? ¿Por qué tiene que escribir en un cuadernito todas las veces que se culea un weón? ¿Por qué, cachai? ¿Qué onda su locura con los 70? Porque su pieza es como una cápsula del tiempo, ¿cachai? Quiero saber de ella. Quiero saber más de Troy y Lainey. Quiero saber, ¿se acostaron antes? No, esta es la primera vez. ¿Pero bueno, habían agarrado o no habían agarrado? ¿Cachai? ¿Sí o no? Como quiero saber más sobre ellos. Quiero saber más acerca de por qué Vicky se va a hacer el examen de SIDA. ¿Cachai? ¿Qué le pasó? Oye, ¿Qué Bueno, se fue a hacer el está examen un de poco SIDA? revelado porque hay una noche en que ella pone en signo de interrogación con quién se acostó. Entonces por eso está el miedo también. Pero como que implicado nomás, pues, ¿cachai? Pero a mí me sí, gusta eso, a mí me gusta eso porque como que te deja el misterio y te hace pensar de que el mundo es más profundo de lo que uno alcanza a ver. Sí, Hay pero- más densidad ahí. Y al mismo tiempo es como lo que ella misma dice, voy a ser el personaje en Melrose Place que va a llegar, la niña nueva va a tener SIDA, se muere y todos aprenden una lección. Como que ese fue su personaje en la película, ¿cachai? Como que les voy a mostrar que se pueden ir a hacer un examen de SIDA si es que tienen miedo, no hay problema, ¿cachai? Como que siento que quiero más de esos personajes que no se desarrollaron porque se le dio como más importancia al trío amoroso, ¿cachai? Sí, mira, creo entender la crítica. A ver si estamos en sintonía. Lo que podría ser es que la película tomó estos como clips que vendrían a ser como especies de spots publicitario, propaganda, como decís tú, para, oye, mostrarle a la generación de ese momento lo importante es hacerse un examen de SIDA, ¿cachai? Más que no seas promiscuo para que no llegues a eso, ¿cachai? Exacto. Pero aún así, tomando la película, estas pequeñas cositas, porque esa es una cosa, toma varias más, las usa muy bien dentro del guión para que no se sienta que es solamente una propaganda. Por ejemplo, también está la crítica a los papás, a la generación, a la división que se produce entre los papás que se divorcian con sus hijos. Acá tenemos un par de escenas con eso, una referencia, y el resto nosotros tenemos que entender o interpretar que eso es una problemática que genera todas estas ansiedades y genera todos estos problemas en la juventud de ese momento, en los personajes que estamos viendo. ¿Cachai? Claro. O sea, también podría ser una especie de como de clip único, pero lo aprovecha súper bien para contar la historia. Por el nombre, Reality Bites, ¿cachai? Que en teoría Reality Bites es una frase que se usa para decir la realidad es como la mierda, ¿cachai? Uh-huh. Pero Bites también son pedacitos. Entonces Reality Bites son pedacitos de realidad que nos está entregando la película. Nos Oye, entrega yo, un pedacito Como acá, diría, un pedacito como de acá, diría ¿cachai? Cristóbal, son slices of life. Yo Bites siempre of había, reality. perdón, yo siempre digo, lo he dicho tantas veces que yo el inglés soy negado. Yo siempre había interpretado como Reality Bites. Es como que la realidad muerde. Ese es un idiom que se llama, ¿Cachai? ¿cachai? Así Que como es una frase que La realidad te da mordiscos. claro, y tú lo puedes usar así, ¿cachai? Lo puedes usar así como se usa así. Reality Bites es como, weón, te tocó bailar con la fea, como se dice. Se la vi y yo también.
Eso Claro. también es de guagua. ¿Cachai? Es como. ¡Puta la weá! Ay, qué chiste, Juan. No, sí, Ese chiste de los boomers, pues, weón. no es eso. ¿Por qué este weón siempre saca esa weá? Es la belleza. Mi esposo siempre me dice, Juan, qué ganas de poder hablar mejor español para entender todos los chistes del Pedro. Es pero como- dile que no. Pero si los es chistes. la única weá que John quiere en la vida es aprender a hablar chileno para entender tus chistes. Pero son puros chistes de miembro viril, no tiene que entender tanto, no entiendo. ¿En qué se complica? No, también hay otro tipo de chiste. Sí. Pero Ah. volviendo, Reality Bites significa eso, pues, ¿cachai? Te tocó Ya. bailar con la fea, la realidad es, Oye, esa frase está es feica, funadísima. ¿cachai? La Sí, vamos a sí. censurar. Sí, esa frase que nos ocupa. La vamos a censurar. Ahí se notan los años fuera de Chile. ¿De verdad? Sí, o tú sigues cantando cuando te dicen yo tomo vino y cerveza Pisco y ron, para olvidarme de ella. maraca, Juliá. Te quiero, mamá. Está en shock. Nadie te está viendo en este momento, pero les podemos contar que No, la cara o de sea, shock. Ha cambiado las generaciones. Aunque dicen ¿No que van a las cortar nuevas... este pedazo? No. ¿Y este? No. Puta la weá. Perdón. Oye, a propósito de este y que está mi hermana, esta película cumple el criterio. Cumple el criterio familiar. Me carga esa representación de como la hacen en esta película, cómo representan un coito, cómo representan una escena sexual, que es un zoom a las dos caras en horizontal, dándose besitos ¿Sí? y nada más. ¿Y qué más querí? No me gusta ese recurso cinematográfico, esa forma de representar una escena Sí. íntima. La encuentro Sí. fea, penca, weón. La encuentro súper pobre. Sí. Yo creo que tiene que ver con el PG. Sí, pero da lo mismo, ¿cachai? Da lo mismo eso. Yo encuentro razón a Juanca que hay otras maneras de mostrar eso que va más allá de mostrar las dos caritas así besándose y la espalda su- de él mientras le agarra ella tú le su- agarra y la tú su- espalda. y tú suponiendo todo lo que está pasando en el resto del cuerpo. ¿Cachai? O sea, para mí hubiese sido lo mismo que ellos hubiesen entrado así, onda, agarrando a la pieza y cerrar la puerta. Ah. ¿Cachai? Oye, hay un Parecido cornetazo. Hay un cornetazo de película, no me puedo acordar el nombre, pero es con la Kate Beckinsale. Búsquenla en Google, que va a tener la escena y ella vive en el departamento 99 y pegan un portazo a la puerta y el primer número se cae y hace un 69. Y eso es todo lo que está sugerido. ¿Viste? La Hermoso. película es como el hoyo, pero es como la única parte de cine que... Hermoso. Empiezo a estar preocupado porque Pedro siempre que saca una recomendación O advierte que es un cornetazo. en la película No, donde está el piloto. no, Naked Gun. Cuando van, con los Cuando- condones gigantes Naked Gun. no, cuando va a hacer la escena y empiezan a poner como los cohetes saliendo, el tren entrando al túnel. Naked Gun. Naked Gun. Naked Gun. Ah, sí, buenísimo. Pero eso imitando a Hitchcock. Claro. Claro. Oye, pero es que hasta el propio Hitchcock lo hizo como broma, pues, weón. Es muy buena esa weá. Bueno, pero viste, weón, tener recursos cinematográficos mucho mejores, weón, que ese puto cuadro, weón. Directo, zoom a las dos caritas, weón, en horizonte. Sí, po. Ya, Oye, pero pero no sé, De te todas concedo maneras, el punto. y esa escena de hecho la podéis sacar y podéis poner al tiro la escena al día siguiente de ellos levantándose y él arrancando. Y queda Sí. todo igual. O sea, Y queda todo igual, no cambia nada. Sí. Oye, para que no nos escapemos de la película, yo quiero que le dediquemos por lo menos un par de minutos a las actuaciones y hablemos de la Winona, weón, porque para mí la Winona Ryder es como la reina De la los reina de la generación grunge. Sí. Y que no solamente de los 90, sino que es como la reina de la generación grunge. Es como, a ver, si hablamos de esta película, no podemos dejar de hablarla sin hablar de Winona Ryder. Es como si habláramos de Nirvana y no hablar de Kurt Cobain. ¿Cachai? Claro. Esta película tiene a A la... propósito de voladuras de cabeza, ¿sí esto? Claro, exactamente. Ahí tenés Espérate, weá, Maraca Culia está cancelado. No, eso también. Lo que pasa es que Pedro es incontrolable acá. Sin control. Con razón no hay auspiciadores, güey. No, Oye. perdón. La Winona... Venía con el té.
La Winona era famosísima en ese tiempo, Sí, po. pero era símbolo, ¿cachai? Pero era como bien piola, ella no era así como una persona ultra marketeada, Sí, po. De todas Eh, maneras. pero era tremenda Hizo actriz. muchas weas. O es o sea, tremenda actriz. Imagínate, tenía Heathers. Ya la hablamos. Venía de Heathers. Tenemos episodio de Heathers, está muy bueno también. Y ya salió. Sí, es capítulo antiguo, Chao. tenéis que escucharlo. Chao, tengo que irme para atrás. Ya. Claro, pues venía de Heathers. Y después empezó con toda la Con Tim onda Burton. de Tim Burton. Joven Sí. Manos de Tijera. ¿Cómo se llama? Beetlejuice. Sí. Porque la de que después tiene en los 90 es la que tiene con la Angelina Jolie, esa Inocencia Girl Interrumpida. Interrupted. Mm. Sí, pero esa es otra bola. Y de ahí tiene como un hiato muy grande, diría yo, hasta Stranger Things. Sí, po. Sí. No sé cuáles fueron sus problemas, ¿eh? Porque debe haber tenido hartos problemas. Pero estuvo bien desaparecida. Pero en los 90 era la princesa, no sé si llaman la Diosa. reina. Diosa. La diosa. Es que aparte tiene una belleza muy natural. Bueno, eso es digno de comentar, pero no sé si cómo plantearlo, porque para Es que no ser yo funa. creo que no es hegemónica, porque no es una chica voluptuosa, no es una chica que tampoco te proyecte como timidez o como esa temeridad, como decía un profesor de la universidad, yo estoy en la Universidad Católica, que decía temerosa de Dios. No, es como una mina como bacán, que se planta frente a la vida a pesar de ser más menudita, etcétera. Y tenía como una actitud de ir para adelante que es muy atrayente, y yo diría que no era hasta ese momento muy representativo incluso hasta el día de hoy no es muy representativo, no hay tanto personaje femenino así, siendo 100% femenina también, porque no se transforma en un carácter masculino, como Rey de Skywalker, o Rey Palpatine, como quieras decirle. Otro cornetazo. Sí, totalmente. Spoiler. weón. Spoiler. Oye, pero yo iba a su belleza, a la belleza en su rostro. No sé cómo explicarlo, pero a ver si me entienden. Hoy día todos los rostros tienen una tendencia, tienden a parecerse todos. Que todas las actrices de alguna forma o se maquillan de tal manera, o las actrices que van eligiendo todas son muy parecidas, con excepciones como las que hemos mencionado últimamente, Zendaya, ¿cachai? Que es otro tipo de belleza. Pero en ese tiempo, en esta época, teníamos muchos rostros distintos que cada uno era bien identificable. No se prestaba ninguno a confusión. Ahora siento que todos se están pareciendo. Sí. Pero la cara de la Winona era una cosa tan angelical que, no sé, a mí me atrapaba demasiado sus personajes. Hermosa. Hermosa. Sí, De todas yo creo que maneras. atrapa a hombres y mujeres. Tiene esa gracia también. Como Henry. Como Henry Cavill. Como claro. Henry. Pero Bien. Ethan Hawke también, minísimo. Po. ¿Qué te pasa? Bueno, es que son dos De hecho- rostros. En esta película son dos rostros, pero tan así, no sé si perfectos, pero que, no sé, irradian esa belleza y digo, ay, los weones ricos, weón. Merecen No, estar no, juntos. Todo el rato. O sea, en el minuto que aparece Michael y tú decías así como, espérate, ¿ella va a ir con él? ¿Qué, weón? Porque Ben Stiller ahora de viejo está más mino, pues, ¿cachai? Pero en esa época feo. Pero es que le sacaba sonrisa, po, Me van a funar, sí. me van a funar. El weón le No, sacaba pero sí- sonrisa. Ben Stiller siempre ha sabido sacarse partido que no es tan bonito. Y tiene las orejas como de tacita de consomé. Y no sé cómo explicarlo, pero. No, pero oye, pero sí, yo siento que es súper claro que presentan esa diferencia. El otro weón era súper amargado, era súper mala onda, no hacía reír a nadie. En cambio, la mina cuando está con el weón está cagada de la risa, está conversando, que al final cuando ella le pide un beso, porque en la escena del beso que sea con Ben Stiller, ella es la que lo incita a que la bese. Porque está cagada de la risa, lo está pasando bien, algo que con cuando el otro suena weón no le pasa nunca. Baby, Love Your Way. Claro, y ahí está el dicho de la sonrisa. Recordando a Chillán. Exactamente. Y así, es decir. ¿Cachai? Entonces, esa es la gracia y es buen contraste. No está explícito en la película, pero está claro. Sí, po. Está claro. Incluso la escena cuando ¿cuándo es la escena cuando después que él la trató de besar y ella le dijo que no? Y ella trata de ser como cool con Ethan Hawke y el gallo está así como whatever. Es súper cringe esa escena para mí.
¿Por Sí. qué te da vergüenza ajena? Sí, pues porque ella está así como, hola, amigo, qué rico verte. Y él así como, whatever, ¿cachai? Onda, no podemos volver atrás a lo que era. Porque yo traté de estar contigo, de darte un beso y todo, y tú me dijiste que no, porque Michael, ¿cachai? Pero ese Cuando el weón pedazo se pone como cabro chico y Claro. no quiere pescarla. no quiere pescarla, claro. Y ella como que aquí no ha pasado nada. Acuérdate que ella llega al diner y él está Ujú. tomándose un café o no sé qué weá, y ella así como, Leyendo un libro, sí, por estuve supuesto. así como, Ya. súper, Es que ¿cachai? analicemos los personajes, mira. Vamos personaje por personaje. Ya que estás hablando de Troy es el personaje de Ethan Hawke. Ese personaje es Hijo. súper. Eso que tú estás describiendo de la actitud que toma con la Winona cuando le pasa eso con ella, el weón demuestra todo lo cínico que es. ¿Cachai? Cómo se enfrenta a la vida respecto a cualquier tipo de dificultad. ¿Cachai? Y además esa actitud de... Porque a mí me cae mal el personaje. Yo debo decirlo, que todas las veces que he visto la película, todas las cosas que hace a mí me caen mal. Que termine bien con la Winona Ryder y todo ya, porque la película está guiada para que nosotros estemos esperando que eso pase. Claro, Pero el personaje es un saco weas todo el rato. todo el rato. El mundo le debe pleitesía, como te decía antes. Y el weón ni siquiera terminó la universidad. Trabajaba en un puesto vendiendo revistas, se comió un sneaker y lo echaron, no tiene pega, no lava su ropa, ¿cachai? O sea, en el fondo él dice, o tiene esta Loser. postura, tiene esta postura de yo, acá estoy yo, no necesito nada de ustedes, ¿cachai? Mm. Mi postura es real, ¿cachai? Yo soy, ¿cómo decirlo? Eso, pues yo soy real, ¿cachai? Los otros son falsos. Pero lo único que quiere es que lo escuchen, que escuchen su arte, que escuchen que le hagan caso. Que eso es todo lo contrario. Si no podéis pararte en una plataforma a expresar tu arte o a decir tus ideas si no tenías el alma y el ángel para hacerlo. Este weón, lo Sí, único bo. que tiene es esta actitud cínica que a mí hace que me caiga súper mal el personaje, weón. Sí, po, y no sé si te diste cuenta, pero al final cuando él llega a la casa de ella después de volver de su papá y él le dice I love you, ¿Mm? yo sentí que es como que la primera vez en su vida que él dice I love you. Sí. Ya, es que ahí tengo un punto yo, así como tú hablabas de que los dos personajes son el mismo, yo siento que este caballero, este personaje, tal cual representa como metáfora un miedo a crecer, un miedo a ser adulto. Y más encima, un miedo a convertirse en lo que él odia, porque sabe que allá afuera, ¿cachai? Las cosas que le esperan son convertirse o trabajar, ¿cachai? O hacer cosas que él no quiere hacer, pero como que es medio inevitable. Y eso al tipo lo conflictúa todo el rato, pero no lo maneja bien, por eso el personaje es tan desagradable. Sí, po. Sí, po. Pero yo creo Pero que, un poco- que la pero muerte no- de su papá es como el quiebre de eso. Sí, pues ahí tiene el punto como de madurez de inflexión. decir, ya sabéis que voy a tener que crecer, Sí. voy a tener que dar el siguiente paso. Reflejado está en el vestuario, porque es la primera vez que ocupa corbata Sí, po. y eterno. Pero es lo mismo, es más o menos lo mismo que el mismo proceso, pero de distinta forma que pasa con Winona. Pues si es como medio chiste, pero no es tan chiste el hecho de que la película termine con la videograbador, ¿cómo se llama? Las que grababa las llamadas telefónicas, el mensajero. La contestadora. La contestadora, muchas gracias. Que no viví esa época tanto rato. Es que acá no existían mucho, Pedro, no era algo tan no tuvimos. común. No. Bueno, la contestadora es el papá ya pidiéndole ya, oye, tenemos que hablar sobre los $900 gastados en la tarjeta de encina que te había regalado antes. Porque ella también tiene que enfrentarse a la realidad que ella ha querido evadir. Por muy inteligente que se crea, porque ella también se cree el hoyo el queque Sí, po. y tiene que enfrentarse. Y aceptar esto también dijo que decir, ya, ok, ahora estamos los dos juntos en esto y tenemos que echarle para adelante de alguna forma. Sí, po. Y ahí la película inteligentemente decide terminar, pero porque no puede seguir. Porque la generación estaba en ese punto. Qué buena, Pei, me gustó eso. Pero hay algo que a ella le pasa antes de eso. Porque hay unas escenas deleted scenes donde ella está trabajando en el Gap. Ah, no, pues eso lo sacaron del ¿Cachai? Ya, corte. yo no- Ella está lo he visto, trabajando en el Gap cuando se entera de que Troy estaba en Chicago, ¿cachai? Todo esto.
y ella entra corriendo al Gap así como a buscar a su agenda, no sé qué weá, y estaba la Vicky como con un weón de corporativo, ¿cachai? Y dice, me tengo que ir, lo siento, no puedo, y se va. Entonces como que yo siento que a ella le pegó el palo antes, cuando tuvo que en el fondo pagar el arriendo, cuando se salió de este funk que estaba después de estar con la depre, dijo, ya bueno, ¿qué voy a hacer? Puedo ir a trabajar al Gap, no me queda otra, ¿cachai? Y yo creo que una escena así pequeña de ella en el Gap podría habernos dado más como esta visión de que ella ya como que estaba tratando de como que se había pegado el cacho y haber dicho ya tengo que trabajar como sea, ¿cachai? Oye, pero la sacaron. Estoy analizando por qué podrían haber sacado esa escena, porque siento que es bien significativo el momento en que ella rechaza la oferta de trabajo de su amiga para trabajar en Gap, y hay dos posibilidades. Decidieron que ella no iba a transar, por lo tanto era parte integral de su personaje el no transar, por lo tanto no iba a trabajar en Gap, y si la incluían, estaban incluyendo dentro de la personalidad del personaje que en ese punto se estaba rindiendo ante el sistema o estaba empezando a transar. Y me da la idea que la película no quiere en ningún momento que ella trance hasta el final, hasta el último minuto. Exacto, porque quieren mantener el romance, ¿cachai? Esta idea romántica del no venderse al sistema, ¿cachai? Sí. 100%, Juanca, yo creo. Es una idea 100% romántica. Tipo. No es racionalista. Tipo. Y ahí el personaje de Ben Stiller, bueno, yo, a ver, para tomar las riendas y ir avanzando, ya llevamos harto rato conversando. El claro, Yapi, buena onda. Él es el otro lado, en la otra cara de la moneda. Él no tiene estas complicaciones de dinero, nada de esta gente rota, pobre, que está por ahí conflictuada porque no puede llegar a fin de mes. Esto no tiene estos problemas. Tiene un Saab 900 muy lindo, cabriolet. Descapotable. El Saab 900, Pedro, para que tú sepas, y por qué hago la referencia, es el mismo modelo, Saab 900, el de Drive My Car. Pero el de Drive My Car no es un cabriolet, sino que es el cerrado. Qué bonito. Tiene celular. Sí, claro, entonces claro, tiene todo este tipo de cosas. Y contrastando con el auto viejo, que, ojo, el BMW que le regalan a esta niña por su grabación. Ya me lo quisiera yo. Weón, es el medio auto, weón, un 733, weón, la raja. Bueno, da lo mismo. Pero representan ese tipo de cuestiones, así como hasta en el auto los colocan en mundos opuestos. Sí, ¿cachai? Y este compadre es de ese lado, y él es totalmente la representación de la mentalidad de la generación anterior, de la generación boomer, de ser meritócrata, de creer totalmente de creer totalmente en el sistema. Yo creo que no. Sí, él está metido ahí. No, yo creo que representa la generación X, pero la parte que ya abraza como este desarrollo tecnológico y el desarrollo económico. De hecho, en un momento él le dice al Ethan Hawke, le dice, "What is your glitch?", que es una palabra que yo entiendo que en 1994 no estaba muy de moda. No, hoy día todo el mundo entiende lo que es un glitch, lo que es un bug, etc. Pero es la parte de esa misma generación que quiere desarrollar más allá el capitalismo, ¿cachai? O esa forma de vender, que no es necesariamente la misma visión de los boomers, porque los boomers tienen lo que sí tienen es el trabajo, tienen que vender. A ver, voy a tratar de expandir mi idea porque yo no siento que él sea boomer. No digo eso, sino que en él se representa todo lo que resulta de la generación boomer. Es el sistema en marcha, es el sistema funcionando en la época, ¿cachai? Ya, te lo voy a formular de esta forma, creo entenderte. Es el hijo que todo padre boomer quiere. Sí, y que está convencido de lo que el padre boomer le inculcó. ¿Cachai? Ya, te lo cedo. Porque si lo analizamos en el momento en que él toma el producto que es el que hace el personaje de Winona Ryder y lo lleva al mercado y les dice, mira, ¿sabes que acá está esta hueá que la va a romper? Véanlo. Él está totalmente de acuerdo con pescar este pedazo de arte y convertirlo en cualquier cosa para que sea un producto vendible. Sí. Y él está convencido de eso. Después solamente le dice a la Winona, oye, puta, lo siento, no sabía que iban a hacer esta cuestión, pero es mentira. Siempre lo supo, si le da la explicación. Esto es como darle comida a los cabros chicos. Pero espérate, pues es que yo creo que él no se da cuenta que lo hizo mal, ¿cachai? Hasta el minuto que le ve la cara y la ve a ella diciendo como que, oh, yo no sabía. ¿Por qué yo creo eso?
porque creo que él es un personaje súper honesto, ¿cachai? Sí. Súper honesto. Y tiene una de las mejores pedidas de perdón que yo he visto en cine o en la vida. El weón va de frente, las callé, perdóname, nunca fue mi intención de que tu producto terminara en esto, aquí están tus tickets, vamos a ir, me dieron el pase para que tú hagas lo que quieras con tu documental, lo va a ir en el aire, tú lo manejas, O sea, tú tienes final say y aquí está. El weón Perdóname. el weón consiguió todo eso. O sea, el weón tiene que haber conversado con algún gerente, tiene que haber conversado con alguien de la industria para dar esa oportunidad. O sea, el weón arrepentido total. Y efectivamente, puede hacer algo que no haría nadie. Pero el weón ya la había cagado, po. Es como dicen, oye, rompiste el plato, ahora por más que lo peguís, la weá ya cagó. Y para intereses de la película no había vuelta atrás, po. No había Sí. vuelta atrás. No Es había vuelta honesto y es honesto en sus sentimientos, porque él siempre hace todo pensando en que lo va a hacer bueno para ella. Sí, es buen Piensa que lo personaje. está haciendo bien. Es buen- Piensa que lo porque, está haciendo bien todo, ¿cachai? Para ser como un triángulo amoroso, entre comillas, es el villano, pero un villano que se cree el bueno en su historia. Y yo encuentro que está muy bien. Oye, pero es que, bueno, yo tenía ese puntito acá que justo estaba leyendo, Pedro, esa parte. Y Reality Bites no tiene ni héroes ni villanos. Nadie es así como. Porque yo siento que el personaje del Ethan Hawke a mí me cae como el hoyo, pero él nunca es el villano de la película. No, no es El villano. personaje de Ben Stiller tampoco es villano en la película, sino que son un puñado de historias. En el fondo, a ver, lo explico de esta forma. Podríamos pescar la historia de cualquiera de estos personajes y hacerlo como el eje central de la película. Ujú. Y sería una película entretenida igual, ¿cachai? Sí, po, de todas maneras. Pero esta Y- película tuvo 70 borradores. ¡Oh, tanto! Entonces imagínate lo que era. De hecho, no era un triángulo amoroso originalmente. ¿Cachai? Mira, No. Ben Hacían un- Stiller metió la idea de ¿Hacían un de trío? este triángulo amoroso y ¿Hacían un cambiar trío? la idea. hubiera sido raro esa escena Esa de escena, las claro, caritas no- con un no se trío. hacen las caritas con tres, no. Ahí es más Hay que ser complicado. creativo. Sí, hay que ser más creativo. 70 borradores, po. Estaba increíble. Eso es. N. Y Oye, Ben- dale nomás, dale, termina. No. Era como No, un dato rosa nomás ese. Yo les quería preguntar, ¿escenas favoritas de la película? ¿Tuvieron alguna, o hay alguna parte que los marque, que así le tengan más cariño? A mí la escena de varias escenas. Bueno, la escena del baile en el estación de 7-Eleven, servicio. en Ya. My Sharona. Sí. Esa escena, y cómo termina la escena, con la cámara fuera del 7-Eleven. Y se ven los 4 personajes, o los 3, porque Ethan Hawke no está bailando, ¿cachai? Pero se ven chiquititos bailando así como... Esa escena como de lejos me encanta, me encanta. Otra que me gusta mucho es cuando Ethan Hawke ve a Winona Ryder besándose con Michael en el auto. Y ahí es como cuando esa escena en Los Simpsons cuando Ralph se le rompe el corazón. Como que así lo siento. No, es como Lobso convirtiéndose en villano también, pues. Sí. Y Sí, la, weón. sí, y la Toy otra que me Story gusta mucho es la escena cuando ella agarra las cosas y así como que agarra una bolsa de cartón, una bolsa de papel y sale corriendo como al aeropuerto, cierra, se le va el taxi, es como, y mira, y está él ahí. Oh, porque cuando la veis por primera vez, como, wow, chicos, ¿cachai? Chicos, se van a amar. Esas escenas a mí me encantan, esas escenas. Y la música, la música es otra cosa. Porque porque mi papá me regaló esta película, me la trajo en uno de sus viajes, como tú sabes, el Pedro siempre cuenta que mi papá nos traía películas. Yo me acuerdo haberle dicho, papá, cuando bajes de nuevo, tráeme el CD de esta película. Solo le regalábamos, le entregábamos papelitos así con las cositas que queríamos. Y la música para mí hasta el día de hoy es uno de mis soundtracks favoritos. Sí, es la Buena la raja. música. ¿Y a ti, Pedro, alguna escena? Es que me gusta un tipo de montaje y edición que se da mucho en esta película, que es cuando tratan de mostrar el documental. Entonces la escena al principio en el techo carreteando, o cuando En la se azotea. cuando se están pasando el pito en la Oma. lata, ¿Mm? el UMA, yo lo hacía con cajos a fósforo. Estos gallos están más evolucionados en Estados Unidos, parece. Todo lo hicimos con caja de fósforo. Ya. No había plata para comprar bebida.
O la misma escena del brownie, donde Ethan Hawke es un saco wea, dan ganas de pegarle un coscacho de lo pendejo que es. Pero por el estilo mismo que está insertado en ciertas partes de la película, como diciéndote, mira, también podemos hacer esto, y me gustan porque están bien integradas, porque no te sacan de la realidad de los personajes. De hecho, como que te refuerza más su humanidad. Por eso creo que... Por eso tengo como que esta repasar le encontré muchas cosas para celebrar a Ben Stiller. Ya, yo estoy de acuerdo en que hay que celebrar a Ben Stiller en hartas cosas, y a mí una de las que me gusta, que imagino que es obra de él, es esta escena. Bueno, son dos escenas continuas. La escena en que el personaje de Steve Zahn, el Sammy, hace como una práctica, un ensayo de lo que va a ir a conversar con su mamá, que lo están grabando, y es una cuestión así como súper mal ensayada, todo lo que quiera ahí, que de hecho sale ahí nomás ese ensayo, pero él dice, esto es algo que va a pasar, y corte, acto seguido, lo están entrevistando de cómo le fue, hablando de la mamá y que la mamá todavía está enojada, y a mí me encanta esa escena donde él está explicando lo que le pasó, que todo salió mal, pero una de las cosas que ahora valoré mucho es como él cuenta, oye, yo no quiero empezar mi vida sin haber salido del closet, en el fondo sin poder ser yo mismo. Todas las cosas que ustedes tienen en este momento, todo lo que están luchando, todas estas dudas que tienen, que quieren ser reales, que quieren que su arte valga más que un producto, yo no quiero hacer nada de eso hasta que por fin pueda liberarme de esta carga que en esa época era todo un atado salir del closet, era algo porque salir del closet implicaba contarle a estos seres de hierro que eran los boomers que eras homosexual. Sí, y eso no era aceptado por esa generación. O sea, no era aceptado. Sí, de hecho, la escena es muy buena, esa que muestran a la mamá como en un zoom, que está en la casa dándose vuelta en círculo, enojada. Y él está muy tranquilo. Él en realidad le da lo mismo si la mamá se enojó. Él quiere solamente salir de esta. Es súper honesta esa escena, súper buena. Bueno, me encantó en esta repasada. Sí. Oye, los cameos, ¿qué le parecen los cameos de esta película? Que no eran cameos en esa época, po. Nómbralos todos. A ver, bueno, la mamá de Ben Stiller, que ya dijimos. Ya, sí, yo no sabía que era la cuando cierran las puertas. Yo tampoco. En una de las pocas escenas donde Laney habla de su vida, cuando está la Vicky sentada en la cama y atrás hay un weón leyendo una revista, es el vocalista de Soul Asylum, que era pololo de Winona Ryder en esa época. No tenía idea, no, también sí, tampoco sabía. Sí, qué buena banda por la cresta, weón. Sí, y yo dije que no había grunge en esta película, me equivoqué, ¿viste? Hay grunge. Oye, yo tengo una pregunta porque no la alcancé a revisar en internet, no hice la tarea, pero el padrastro de Winona Ryder es Biff Tannen, ¿cierto? No, se parece mucho. No es Biff Tannen. Aparece David Spade, de los hot dogs. El weón de los hot dogs. Sí, Andy Dick también aparece cuando ella está buscando trabajo. Y la mina que está hablando así como, aquí estamos en Compton, Los Ángeles, cómprate esta bandana de $70, ese Janine, ¿cómo se llama? Jean Triplehorn. Ah, mira tú. Oye, ¿sabes que no? Y Renée Zellweger. Renée Zellweger, esa es la que iba a mencionar yo. Esa sí me acordaba. Esa sí. Esa es más famoso su aparición. Pero en ese tiempo no era cameo, era una aparición. No eran cameo, eran extras. Claro. Le dieron una especie de papel o aparición cortita en una película que tenía harta exposición. Sí, David Spade no era David Spade en esa época todavía, yo creo que no sé si ya había salido Saturday Night Live o no. Sí, parece que en esa época ya era estrella de ese programa, o por lo menos conocido. Estrella no sé si aplica. ¿Se podría hacer esta película hoy en día? O sea, yo creo que sí se puede hacer. Se puede actualizar, en espíritu se puede actualizar, pero no es lo mismo. Pero no puede ser lo mismo, claro. No puede hacer lo mismo, ¿no? Porque ya es muy de la época, se trata un tema muy de su época. Son cosas puntuales que en ese momento se trataban y es como una buena foto del momento que se estaba viviendo. Entonces, si queréis actualizar esta película, tenéis que actualizarla a otro momento. Claro. ¿Yo les puedo hacer una consulta a propósito de lo mismo? ¿Ustedes cuando la vieron en los 90, como que cacharon al tiro que estaban hablando de su generación o se vinieron a dar cuenta de esto años después? Yo no, porque no estaba pensando en eso. Yo no estaba pensando que yo era parte de una generación. Claro.
Ya, efectivamente, esa es la respuesta. Yo tampoco lo veía como que estuviera hablando de mi generación en sí, pero sí de problemas que nosotros estábamos viviendo en ese momento, que como te digo, nosotros éramos parte de una generación que estaba descubriendo que el amor y el matrimonio no era como te lo habían descrito, ¿cachai? Que existía el divorcio, que llegar al trabajo no era una cuestión ideal, no era que tú ibas a desarrollarte en algo que tú quisieras, sino que iba a ser complejo, y esas cosas las estabas viviendo, todas esas ansiedades, todas esas cosas que te producía el futuro. Yo era parte de eso. Y para mí no tanto eso, porque yo, siendo un poco más joven, todavía estaba un poco más lejana a la universidad o al trabajo, así como a una carrera. Pero también la parte del VIH, ¿cachai? Que fue la época como del auge, cuando uno empieza como a tener relaciones, ¿cachai? Y bueno, y llegó el SIDA. Sí, po. Y llegó el SIDA, bueno, ¿cachai? Entonces era como, oh, bacán, ahora somos, ¿cachai? Démosle. Y es como, oh, pero SIDA. No, pero en ese tiempo la gente se moría de SIDA. Sí, totalmente. Se moría de SIDA, ahora no, ahora es como un diagnóstico un poco trágico, pero vas a vivir. No había cura, y o sea, y el estigma, pero brígido. Mira, yo te voy a contar como mi realidad. Yo en ese momento, yo soy de la generación X, y yo viví esa etapa de no saber qué estudiar, con las complejidades de no saber qué estudiar, además por no tener financiamiento para estudiar. Entonces, a mí me pasó que yo ni siquiera tenía claro que iba a estudiar, qué carrera elegir. En mi cabeza no estaba claro qué quería hacer. De chico yo tenía algunas ideas, me gustaría haber sido, me acuerdo, químico, pensaba que dedicarme a la química, no sé qué es eso hoy día. Pero cuando llegó la de decidir a qué carrera iba a entrar, mi mamá me dio un ultimátum. Tienes que elegir una carrera en Chillán, tienes que elegir una carrera de las que están en las universidades acá en Chillán, y que no sea diseño gráfico y alguna carrera de educación. No había teatro. Y hay alguna carrera de educación, porque ella era profe. Entonces tú no vas a ser profesor, pero tampoco vas a estudiar diseño gráfico. Y eso me reducía las posibilidades como a 5 o 6 carreras. Entonces yo tuve que elegir casi por azar la carrera que más me tincó, que fue ingeniería en computación, sin haber pescado nunca un computador, ¿cachai? Entonces, efectivamente soy de esa generación de así como de no tener ninguna certeza de lo que voy a hacer, con muy pocas posibilidades de elegir lo que yo quería, ¿cachai? Entonces, por eso esta película igual me habló en ese momento. Yo creo que hay mucha gente no, y por eso esta película no tuvo a lo mejor el éxito que pudo haber tenido, porque no conversó con todas las personas. Porque es una película que hoy día yo creo que genera una reflexión más profunda de la época, pero en su momento no lo logró. Fue más bien una película, una comedia romántica, ¿cachai? Con temitas. Es que hoy día no. Es el punto que yo quería decir. De repente la distancia nos da la respuesta a veces de cuál es nuestra película de generación. Porque si tú me preguntáis a mí, yo no sabría cuál decirte. Vas a tener que buscar. Vas a tener que buscar, y va a ser una pregunta que va a quedar abierta de Pedro y la vas a tener que responder. O sea, mira, así como peliculones, o sea, que agarran bien, pero no como generación, sino como cierto tema, red social. Estoy pensando de Fincher. O sea, yo conociéndote, con lo poco que te conozco, Pedro, yo pensaba en algo como Ace Ventura 2. Pero esa no es generacional, po. No, pero representa a Pedro, su espíritu. Sí. Yo iba a decir la película de Goofy. Cumple 30 años. Cumple 30 años. Powerline, por supuesto. Oye, ya, vamos cerrando, ¿no? Sí, vamos cerrando. Mi hermana experta es la Ace Venturóloga. Sí. Buena. Sí, Ace Venturóloga. Oye, ya. Pero podemos seguir hablando después que se acabe el podcast, ¿o no? Sí. Siempre lo hacemos. Pero espérate. Si tiene más ideas que expresar, es el momento. Si yo dije cerremos, porque igual ya estamos en el tiempo en que normalmente cerramos los episodios. Pero si tiene algo pendiente, algún apunte, sácalo. Como el chiste del día. El chiste del día, no. Sí, no. Creo que. Otro cameo. Que no es cameo, pero puede ser. El jefe, ¿ustedes cachan una serie que se llama Frasier? Sí. El papá de Frasier es el Grant, el Morning Grant. Tienes razón. Sí. Sorry por eso. Pero que estáis leyendo tus apuntes, todavía no. Sí, no. Lo que me está tratando de pensar como el cambio que tiene ella
con respecto a Troy desde que se gradúan, ¿cachai? Que nosotros pensamos que son íntimos amigos, que son bacanes, ¿cachai? Que toda la raja, y después cuando ella conoce a Michael, ella cambia con él. Ella cambia con Troy, como que nosotros empezamos a ver que ella lo empieza a decir, eres un vago, eres acá, eres allá, ¿cachai? No sé si se dieron cuenta de eso, pero ya es muy tarde para conversarlo, pero me acordé de eso. No, tarde para conversar. Pero no, en general me encanta esta película, me encanta que me hayan invitado porque me dio la oportunidad de volver a verla, porque creo que también en esa época eran como dos tipos de películas que se estaban viendo. Eran las películas de los stoners y los no stoners, ¿cachai? Como que teníais mucha película de eso, y entonces tenéis como ese un lado, ¿cachai? Y por el otro lado este tipo de película. Y yo no era stoner en esa época, ¿cachai? Pero John sí. ¿Y ahora sí? Pero John No sí, sabemos. ¿cachai? Mi esposo. Entonces como que hay muchas películas que, oh, esta película me encantaba, y algunas así, oh, no, qué lata, no. Yo estaba viendo, no sé, Grandma's Boy, ¿cachai? No sé. Oye, pero igual no me acuerdo si eras tú o mi hermano, pero teníamos Bill and Ted Admission Adventure, Sí, po. que es de Stoners. Sí, po, ¿cachai? Pero ¿a qué es lo que iba? No me acuerdo lo que iba. Pero gracias por invitarme a ver esta película de nuevo, porque hace muchos años que no la veía. Y me encantó poder reencontrarme con ella, porque la última vez que la había visto, que debe haber sido, no sé, hace unos 10, 15 años atrás, como que no me gustó. Dije, ¡ay! Y esta película me gustaba, ¡ay, qué latera! ¿Cachai? Así que me encanta haberla reencontrado en mis 30 y todos, así que les agradezco. Qué bacán. Mira, yo, para no dejar en el aire tu apreciación sobre el personaje de la Winona y lo que le pasa cuando tiene este encuentro con... ¿Cómo se llama, Troy? Michael No, con Michael. O sea, cuando se empieza a relacionar con Michael, empieza a cambiar con Troy. Sí. Yo creo que son hitos importantes de la película y que resaltan como el crecimiento del personaje. Porque todos los personajes crecen de alguna forma, pero el personaje que más crece, el personaje que más cambia, es el de Winona Ryder, y el que pasa con más fases, más etapas dentro de la película. Así que efectivamente pasa eso que decís tú, y yo lo encuentro como bien desagradable en su momento la relación. De hecho, la ponen como bien que de vergüenza ajena lo que les está pasando entre ellos. El personaje de la Janine Garofalo le dice, oye, ya, puta, ¿por qué no tiran mejor y paren la weá, po, weón? Se están poniendo bien, Dice weón. algo así como, si pudiera enlatar la... Ah, no, pero no, habrá de hablar de otras personas, creo. Si ¿La pudiera tensión meter sexual? en una tensión sexual, ¿cierto? Ya, pero básicamente lo mismo, Filo, lo mismo, está bueno. pasando lo mismo, porque está toda la tensión sexual entre ellos y ninguno de los dos lo quiere reconocer, pero básicamente es el personaje de la Winona Ryder con las cosas que le están pasando, la que hace que se gatillen todas las cosas que van a pasar, porque si este cambio no lo sufre la Winona Ryder, ellos no van a terminar juntos, si ella no lo presiona. ¿Cachai? Claro. No, bacán la película tiene hartas cosas que yo no las había visto y que en esta pasada la valoré más, descubrí más cosas, más capas, y ahora como con esto de conversar películas para grabar en el podcast, uno va aprendiendo a agarrar hilito y pegar el tirón al hilito, y aparecen una cantidad de cuestiones como agarrar la piñata del hilito y puta, weón, aparece una cantidad de caramelos y dulcecitos y cosas que no te esperabas. Sí, po. No, y no solo con uno las también repasadas. como Sí. oyente también. Sus podcasts ayudan, todos sus episodios a mí me han ayudado como a afinar el ojo viendo películas y cosas así, de todas maneras. No, y las conversaciones Qué bueno. sirven mucho, porque hay cosas que a veces se les pasa, o a veces sin querer los prejuicios que uno tiene te impiden ver ciertas cosas. Las mismas ideologías pueden como influir en la forma en que uno lee una película. Y la conversación siempre hace que uno saque las cosas interesantes. Y yo, de hecho, me voy con otra visión de la película a la que entré a esta conversación. Oh, qué lindo. O sea, qué bueno. la idea de que son el mismo personaje, bueno, Está buena esa. está buena. Está buena, sí. Si pudiera enmarcar una idea, Hercules. Ah, Gracias por la invitación, chicos, lo pasé bacán. Ya. te invitaremos de nuevo ahí para... Yes. Ya, y esta grabación terminará sin recomendaciones, sin... Ay, no, yo Sí. quiero recomendar.
Bueno, La es que eso es lo que- cuchufleta. eso es lo Seis que quería hablar. cuchufletazos de Marco. Ya, Les quería hablar. tendremos los cuchufletazos de la Nani. Bueno, es que fui al cine el domingo con mis hijes. Y fui a ver la película de Minecraft. Que jamás he visto. No Nadie- sé. Nunca nadie ha jugado Minecraft en mi casa. Nadie, pero fue así como, vamos al cine, que vemos Minecraft, ya vemos Minecraft. La amé. ¿En serio? La amé. Y no cachaba, pero es el mismo director que hace Nacho Libre y Napoleón Dinamita. Y fue así como, bueno, es Jared Hess, Minecraft. Bueno. Si te gusta Nacho Libre, te gusta Napoleón Dinamita, anda a ver Minecraft. Oye, tenemos una conversación que hicimos con Pablo MC y Cristóbal, que es una conversación miscelánea, el Cineclub on the Rocks número 2. Lo pueden buscar. Y está ese tema donde nos dimos cuenta que era él el director y que lo que hace la película es bien de él. Así que tiene un mérito. Tiene un mérito no ser un director que hace lo que le pidieron, sino que le puso un poco de su sello. Que bueno, yo no lo he visto, no la voy a ver, pero se acepta su recomendación. Vela, es súper buena, Juanca. Te juro que yo, como te digo, nunca había visto Minecraft. Nadie en mi casa juega Minecraft, pero súper entretenida y nostálgica porque me llevó a Napoleón Dinamita, me llevó a Nacho Libre, ¿cachai? Me llevó a esas películas que amo. Entonces Yo Nacho fue Libre como tengo que verla de nuevo. Ahí Nacho me Libre están creo que no la vi. me están pagando con la misma medicina porque mandan a recomendar cornetazo. Ahora siento lo que sienten ustedes cuando yo hablo, weón. La justicia tarda, pero llega. No, ¿sabes qué? De las que mencionaron, a mí me gusta Empire Records, pero sí es más liviana. Mucho más liviana. Pero conversémosla, yo la quiero conversar porque igual tiene Ya, tema, sí, weón. conversémosla. Yo feliz. Ya, démosle. No, yo les mencioné un par de películas delante cuando estábamos haciendo las que yo decía que eran películas que realmente sí tenían el espíritu grunge, pero no son películas que yo voy a recomendar. O sea, ¿qué les voy a decir? Vean Trainspotting. Todo el mundo ya veo Trainspotting. Tampoco les voy a decir vean El Club de la Pelea. Yo siento una película súper grunge, pero ya todos la vieron. ¿Hicieron el Club de la Pelea o no? No la hemos conversado. Tienen No. que. ¿Hicieron Pero hay Matrix? de Seven. Seven, la Matrix escuché hay- la de Seven. Matrix que- hay un capítulo Apócrifo. Lo grabamos Sí. y no nos gustó la conversación y lo desechamos. Invítenme. Yo veo Matrix 3 veces a la semana. Porque ahora Oye, sabes Kung Fu. De hecho, Mira, es mi password. bien. Mira, yo les recomiendo ver de las que nombré delante, si es que no las han visto, Slacker de 1991, una película de Richard Linklater. Esa es la de los flojonazos. Es un buen bacán, es una muy buena película y también es muy representativa de esa época. Y la otra que seguramente ya la han visto y si no la han visto es Clerks, la primera película de Kevin Smith, que es su mejor película. Que es casi un experimento hecho... Adhiero, es su mejor película. Sí, es buenísimo. Es muy Gen X. ¿No fue el que hizo las películas con Ethan Hawke también? Antes del amanecer y Sí. todas esas. Sí, pues, exactamente, Sí. ese director es. Favoritas de la Fran. Bueno, Sí. No, gran película, Buena. o sea, gran director y Slacker es una muy buena película y que yo creo que es de las poco valoradas de Linklater. Así que eso, nos vamos despidiendo, gente. Estuvo buena la conversación, creo que hicimos crecer esta película. Me gusta cuando siento que al terminar la conversación la película adquirió otras dimensiones. Bueno. Les agradezco toda la cháchara. Sí. Peter, gracias. Nani, nos vemos, que estén bien. Igual. Chao, gente. Chao, chao. Chao.